Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Silvia Gutiérrez, una mujer que entregó su vida a la misión sin importar las consecuencias. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Silvia Gutiérrez tiene 59 años, es de nacionalidad chilena, oriunda de la ciudad de Rengo en la región de O'Higgins. Está casada con René Concha hace 37 años y juntos tienen 2 hijos, Paulina y Gabriel. Años más tarde, Silvia y René decidieron ser misioneros e ir a Puerto Príncipe en Haití. Silvia tiene un gran testimonio para contar. Hoy vamos a conocerlo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Silvia Gutiérrez, una mujer de familia misionera, y su historia nos ayudará a entender que a los hijos de Dios todas las cosas les ocurren para bien conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos. Y por supuesto, ella ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Silvia, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar en este programa. Muchas gracias. Nosotros felices de tenerte, gracias a ti por haber aceptado la invitación y hoy contarnos parte de tu historia y de esos momentos en los cuales Dios ha estado allí al control pese a la situación y de cómo, bueno, siempre el Señor está allí acompañándonos. Pero antes, bueno, cuéntanos, querida Silvia, tú eres chilena, ¿desde qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Tu esposo? ¿Cómo se llama? ¿Tus hijos? Bueno, queremos conocerte de cómo estás actualmente. Con mucho gusto. Bueno, como dijo Ángela, mi nombre es Silvia Gutiérrez Lagos. Nosotros como familia vivimos en la ciudad de Los Ángeles, más al sur de Chile, en la zona centro más bien, centro-sur. Y estamos en este momento sirviendo en una iglesia, la iglesia adventista de Payihue, ya hace más de 30 años. Mi esposo, él trabaja como director de laboratorio allí en la clínica adventista y actualmente yo estoy en casa, dedicada a mi hogar. Soy educadora de párvulos de profesión y también realizo algunas actividades independientes. Bueno, qué bendición, querida Silvia, allí junto a tu familia, a tus hijos, tu profesión también, sin duda alguna, y la labor allí que realiza tu esposito en la Clínica Adventista Los Ángeles, más conocida también acá en Chile como Clinala. De paso, quiero invitarles para que puedan acceder al sitio web y si están cerca allí de Los Ángeles, puedan allí atender los servicios. Se atiende con una distinción, una diferencia que en otras clínicas, en otros hospitales, el ser una institución cristiana hace totalmente la diferencia, así que yo los invito para que puedan allí acceder a clinala.cl y accedan allí a toda la información, los servicios que ofrece la Clínica Adventista Los Ángeles. Querida Silvia, bueno, y que Dios los bendiga muchísimo en la iglesia, en las labores que están allí apoyando y realizando. Y yo quiero que tú me cuentes, querida Silvia, cómo llegó el mensaje de la Iglesia Adventista a tu hogar, a tu familia, qué dice allí la historia o de cómo fueron esos inicios o de lo que tú tengas conocimiento allí al respecto, querida Silvia. Bueno, yo la verdad es que nací en un hogar adventista. Mis padres, ellos también fueron adventistas desde pequeño, pero el mensaje llegó a través de mi abuelita. A ella le entregaron el mensaje en un contexto muy especial y así ella fue conociendo todo esto que involucra, ¿cierto?, conocer a Dios.
Nosotros somos una familia bien numerosa, somos 6 hermanos. Y allí nosotros desde muy pequeños comenzamos a conocer a ese Dios maravilloso a través del culto familiar y viendo también a nuestros padres trabajar en distintas instituciones como misioneros. Por lo tanto, tuvimos el privilegio también de ir de lugar en lugar, como muchos ya saben lo que es la vida de un misionero, y conociendo lo que significaba ser parte de esta gran organización y de esta gran familia adventista. Bueno, querida Silvia, sin duda tener ese legado también familiar, esa responsabilidad, ese privilegio, porque que desde pequeño te están nombrando de Jesús, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, los cantos, el culto, todo un sistema que te ayuda en tu fortaleza espiritual, en esa creencia, a tener esa base es primordial y me alegra muchísimo que en tu familia haya seguido de generación en generación. Bueno, allí con tu abuelita cuando llegó el mensaje, de cierta forma, el Señor dice que su palabra nunca llega vacía y realmente eso marca nuestras vidas y tener a Cristo Jesús en medio nuestro, en nuestra familia, hace totalmente la diferencia, así que me alegra bastante. Y mencionaste allí el tema de misión, de misioneros. Creo que tenías como ese sueño también ya en tu vida futura de matrimonio, y cuéntanos allí la experiencia que vivieron, detállanos en qué contexto se dio, lo que sucedió junto a tu esposo también y la experiencia que vivieron como misioneros, querida Silvia. Yo era una jovencita de 24 años cuando tuvimos la oportunidad de poder trabajar en el campo misionero, específicamente en la República de Haití. Al llegar a Haití, nosotros íbamos viendo, ¿cierto?, por la ventana del avión. Cuando llegamos allí, aterrizamos, habíamos pasado por Miami, bajamos, estuvimos un día allí, y era muy diferente la presentación, digamos, nocturna del lugar. En Miami todo era iluminado, era un tremendo territorio, en cambio acá eran unas cuantas luces que se veían a la distancia. Cuando nosotros bajamos del avión, era un aire muy caliente, ¿cierto? Y con un olor muy extraño y pesado. Llegamos al aeropuerto, no sabíamos si nos estaban esperando porque las comunicaciones, lógicamente, no eran como hoy en día, eran muy precarias. Entonces nosotros confiábamos que alguien iba a estar allí, pero llegamos allá y no veíamos a nadie. No sabíamos cómo preguntar. Por allí logramos comunicarnos con un haitiano y lo único que él entendió, Hospital Adventista, que es una frase muy similar al francés. Entonces ahí nos indicó allá, nos indicó afuera y llegamos ahí, nos encontramos con una gran cantidad de personas, todos misioneros que trabajaban en Haití, alrededor de unas 10 personas, con una pancarta que decía "Bienvenidos Hospital Adventista". Para nosotros fue una tremenda bendición saber que nos estaban esperando, ya nuestro corazón descansó y allí nos abrazamos como si nos hubiésemos conocido siempre. Ahora, en el camino, gracias a Dios, uno de ellos hablaba español y se comunicó con nosotros que era el director del hospital y yo inocentemente, ingenuamente le pregunté, por casualidad, para ir donde vamos a pasar por el centro, porque yo decía, si conozco el centro, yo me voy a armar un panorama de el lugar donde estoy llegando. Solamente veíamos oscuridad, barro por todos lados, gente en las calles y una que otra luz encendida. Ya había pasado un rato y dijo, ya estamos como a 2 cuadras de llegar. Entonces ahí nuevamente consulté, ¿y pasamos por el centro? Sí, sí pasamos ya. Y ahí yo aterricé forzosamente y me di cuenta realmente al lugar donde estábamos llegando. Yo pensaba ver edificios, letreros luminosos, alguna carretera, pero nada de eso sucedió. Fue el primer impacto fuerte que yo recibí al llegar a ese país.
Más adelante, así con la historia, querida Silvia, resumiendo un poco, cuéntanos la sorpresa que llegó, que no esperaban y lo que significó para ustedes trastocar con respecto al tema de la salud también y los servicios que necesitaban que les prestaran allí en Haití, querida Silvia. Una de las cosas que nos llamó la atención es todo el protocolo que se tenía que realizar antes de llegar y entrar a una casa. Fuimos recibidos por la enfermera jefe del hospital y ella nos explicó que al llegar a casa nos sacábamos los zapatos, teníamos que desinfectarnos las manos, todo lo que comíamos, todo lo que llevaba de afuera había que desinfectarlo, porque todo era muy insalubre y podíamos contraer alguna enfermedad. Eso nos llamó mucho la atención. Nosotros no teníamos casa aún, demoramos en tener. Empezamos a pedir mucho a Dios, necesitábamos un lugar para vivir. Solamente existían los dos extremos, o unos cubos de cemento que no tenían agua, no tenían luz, y solamente el agua lo usaban en lugares en común, donde las mujeres se bañaban en la calle, donde había que ir a buscar el agua, baños también en común, o casas muy lindas, grandes, que eran las menos. Entonces nosotros empezamos a rogar por encontrar un lugar digno donde poder estar. El Señor nos bendijo y permitió que después de mucho buscar encontrásemos a una persona que arrendaba solamente a extranjeros, puesto que ella vivía en Estados Unidos, y esa casa felizmente estaba amoblada. Los misioneros que estaban allí estaban extrañados que nosotros no habíamos llevado muebles, porque ellos llegaban con sus containers. Dijo, ustedes no saben lo difícil que es encontrar y comprar aquí, porque todo cuesta para un blanco 2, 3 veces más caro, porque para ellos la idea es que por ser blanco somos personas que tenemos mucho dinero. Entonces fue difícil y cuando encontramos nosotros esta casa, teníamos que contratar a una persona para que pudiera hacer nuestras compras justamente para que no nos saliera muy caro. Y era un haitiano, muy linda persona, que le compraba a todos los misioneros de ese lugar y él hacía su sueldo así. Y nosotros pudimos tener finalmente nuestra casa y ellos estuvieron también muy acogiéndonos y entregándonos muchos regalos en una bienvenida que nos hicieron para poder tener lo necesario para vivir mientras estábamos en ese país. Hubo una sorpresa que no esperaban, querida Silvia, y era tu querida Angie. Cuéntanos allí lo que sucedió en ese contexto y esa situación, querida Silvia. Bueno, creo que una de las pruebas mayores que nosotros nos ha tocado vivir es en relación a nuestra hija Angie. Ella nació en Haití. Yo quedé embarazada sorpresivamente en ese lugar. Tuve 9 meses tranquila, sin mayores problemas. Sin embargo, cuando ella nació, nos dijeron mucho que la vayamos a tener a Estados Unidos, porque ahí todo era mucho más difícil, pero dijimos, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar en el lugar que estemos. Nuestra hija nació, pero cuando yo la vi, la recibimos después de 1 día y medio que no nos llevaban a la niña, yo decía, ¿por qué no me la traen? ¿Por qué no me la traen? Y comencé yo a ponerme firme y finalmente me la trajeron. Y, y finalmente, cuando yo la veo, como yo trabajo con niños, para mí es fácil identificar ciertas características de ellos. Cuando yo la vi, yo dije, Dios mío, síndrome de Down. Y yo la miré y yo dije, ella tiene síndrome de Down, pero nadie me decía nada. Como nadie nos dijo nada, ni los médicos, ni nuestros amigos, ni mi esposo tampoco percibió nada, yo tampoco dije nada y me quedé callada. Pasaron los días, salimos del hospital y yo me hice la idea, no, esto fue una idea mía, fue como, no sé si fue un mecanismo de defensa, pero dije, ella está bien. Y finalmente pasaron los meses, pero yo observaba que ella tenía algunas complicaciones. Ya era el tiempo que ella tuviera que afirmar su cabeza, que pudiese estar más firme, pero ella no lo hacía. Tenía algunas dificultades para comer.
para poder tomar el pecho y cada vez era más complejo, pero nadie nos decía nada. Nuestros amigos misioneros nos decían, llévenla a lo mejor a alguna otra persona, ellos en forma muy cautelosa, porque no se atrevían a decirnos nada, entre paréntesis, después nos enteramos que ellos sabían, pero no podían decirnos por no faltar y pasar sobre los médicos. Tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos y allí los médicos nos dijeron, la niña está bien. Le dije, ¿ella está bien? Sí, es pequeña, pero está bien. Con el tiempo nosotros entendimos que ellos nos dijeron eso porque sospechaban que nosotros, lógicamente, ya sabíamos y que dentro de su condición, ella era pequeñita, pero estaba bien. ¿Qué sucedió después? Cuéntanos, querida Silvia. Bueno, pasó el tiempo y en una oportunidad teníamos una actividad en nuestra casa con todos los misioneros y llegó una amiga muy querida que había vivido 22 años en Haití como misionero junto a sus padres y ella se había ido a Estados Unidos. Pero en esta oportunidad volvió a hacer unos trámites y fue a nuestra casa y quería conocer a Angie. Ella llegó allí con una amiga que era matrona. Me la pidieron. Y yo seguí atendiendo a nuestras visitas, a nuestros amigos, ¿cierto? Porque era la anfitriona allí, junto con mi esposo. Entonces, pasó, nos despedimos, todo acabó, y al otro día quisimos ir a la casa de ella, de sus padres, porque ellos estaban vendiendo sus cosas porque jubilaban y se volvían a Estados Unidos. Y en ese momento, nuestra querida amiga Beth nos dice, queremos hablar con ustedes, junto con su amiga. Nos sentamos allí y nos comenzaron a contar. En esa conversación, ellos nos dijeron que nuestra hija tenía síndrome de Down. Bueno, para nosotros fue tremendo. Mi esposo se puso pálido, yo me puse a llorar y empecé a recordar ese primer día. Y ahí comenzamos a entender muchas cosas. Pero ella nos hizo una pregunta. La niña, en algún momento, ustedes han visto que se pone morada en sus extremidades o alrededor de sus labios cuando llora. No tenía ese problema. Gracias a Dios, esa es una gran noticia. Nuestros niños, síndrome de Down, son niños encantadores, son niños que pueden llegar a ser adultos, que pueden desarrollarse y crecer, son lindas personas. Así que nos fuimos a casa, fuimos a ver las fotos, fuimos a verla a ella que estaba en su cuna y allí pareciera que una venda se desprendió de nuestros ojos y nos dimos cuenta que ella realmente tenía síndrome de Down. ¿Cómo fue que hasta allí nosotros no lo habíamos notado solamente en esa primera vez cuando nació? Entonces, bueno, en ese tiempo nosotros estábamos siendo apoyados por unos amigos que llegaron a Haití en forma milagrosa, que nosotros acogimos en nuestro hogar. Era un matrimonio que ellos conocieron el mensaje adventista a través de muchas discusiones en nuestro hogar con mi esposo. Ellos fueron un gran apoyo en esos momentos. Entre paréntesis, este matrimonio llegó a Haití arrancando con lo opuesto, porque ellos tenían algunos problemas políticos en República Dominicana. Y en este viaje perdieron sus documentos. Por lo tanto, ellos no tenían cómo demostrar quiénes eran. Él era ciudadano americano, pero no podía ir a Estados Unidos, no podía trabajar en Haití porque estaba ilegal y no podían tampoco volver a su país. Por lo tanto, nosotros los acogimos por 8 meses viviendo bajo nuestro alero. La situación allí que se dio ahí con ellos, ustedes abriendo las puertas de su hogar, recibiendo a este matrimonio también, Dios también preparando y allanando el camino, y la situación allí con tu bebé, Angie. Quiero que me cuentes aquí esta última parte ya para cerrar del poco tiempo que nos queda. Tú te regresas de Haití, regresas a Chile junto a tu esposo. Cuéntanos por qué se regresan y lo que sucede con Angie, querida Silvia. Bueno, fue tan difícil después de haber viajado con ella a Estados Unidos por segunda vez, nuestra hija después de 5 meses, después de 2 semanas que nos contaron la noticia,
después que nos contaron la noticia, ella se le desencadenó su enfermedad. En un momento ella comenzó a llorar y se comenzó a poner morada. Allí nos dimos cuenta que ella estaba mal, fue hospitalizada con oxígeno, con mangueras, mucho riesgo vital. Hubo días y que de ahí empezó en realidad nuestra situación más difícil con ella. No saber si ella iba a vivir, no saber si iba a amanecer viva. Mucha oración, ungimiento, donde habían noches donde 12 baños tenía que darles por las altas fiebres que nunca se supo por qué. Finalmente tuvimos que decidir regresar. Fueron 5 meses tremendamente difíciles. Estábamos agotados. Solicitamos el regreso y la asociación accedió a que nosotros pudiésemos regresar a Chile. Fue muy difícil. Fuimos por 6 años como mínimo. Decíamos, aquí vinimos a Haití. Aquí vinimos. ¿Cuáles eran los propósitos? Pero Dios sí los tenía. Nosotros regresamos, despidiéndonos de todos nuestros amigos a Chile. Llegamos acá, a nuestro país. Milagrosamente llegamos a tiempo, porque nuestra hija, a los 2 días que llegamos a Chile, ella falleció. Nosotros, en una oración previa, la noche anterior, habíamos pedido, Dios mío, estamos agotados, estamos cansados, por favor, permite que podamos tener una noche en que podamos dormir todos tranquilos. Tuvimos esa noche. Le dijimos, Dios, si tú decides que ella descanse, nosotros estamos preparados. Y en tercer lugar le pedimos, mi Dios, te pedimos que si ella descansa, no la tengamos que ver sufrir. Al otro día, cuando desperté repentinamente, me di cuenta que estaba mi papá con mi esposo mirando, y en ese momento me dan la noticia, Angie acababa de morir. Tú dices allí, se cuestionaban, le preguntaban a Dios cuál había sido el propósito del viaje a Haití, de tu hijita también con Angie, que el Señor tiene promesas maravillosas en la Biblia, y será ese reencuentro también con tu bebé también, con tu hijita, porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y será ese día glorioso. Pero quiero invitarte, contándonos esta parte de tu historia, a que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia. Tal vez han sufrido la pérdida de un ser querido, sufriendo también la dolencia de alguna enfermedad, alguna invitación para que clamen a Dios, porque Él responde y atiende nuestras súplicas conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos divinos, eternos, que a veces no entendemos, pero que siempre es lo mejor. Déjanos el mensaje final para cerrar, querida Silvia. La bendición de tener un hijo siempre es maravillosa, pero Dios tiene sus propósitos. Nosotros los fuimos entendiendo después. Ese tremendo viaje que fuimos permitió que este matrimonio pueda entregar su vida a Dios. Permitió también que una familia de Estados Unidos, una amiga, gracias a una llamada misteriosa que recibió de mí, que nunca yo hice, ella se entregó a Dios también. Igualmente, salimos de Haití en el momento oportuno, porque gracias a Angie y a su vida y a su situación pudimos salir, porque los demás misioneros tuvieron que salir prácticamente sin poder hacerlo con tranquilidad que lo hicimos nosotros, por la situación política, donde corrían ellos peligro y donde muchas veces nosotros también lo corrimos. Dios permitió que saliéramos en el tiempo justo. Mi mensaje es que Dios tiene propósitos para sus hijos. Todas las cosas a los hijos de Dios son para bien. Y Él, Dios, es capaz de movernos y recorrer el mundo entero con salvar un alma. Y Dios permitió también que cumpliésemos ese propósito. Y yo doy gracias a Dios, como lo di en ese momento cuando hija falleció, porque Dios respondió a nuestra oración. Y Él está con nosotros y ha estado siempre con nosotros. Es la bendición que tenemos los que amamos a Dios, la tranquilidad, que aunque llegue la muerte, llegue el peligro, el Señor siempre tiene propósitos que son más grandes y mayores que los humanos.
Amén. Muchas gracias, querida Silvia, por ese mensaje final que nos invita finalmente a confiar en Dios, pase lo que pase, a entender su voluntad y sus propósitos que son eternos, celestiales, para vida eterna, que podamos cada día atender su voz, cumplir su voluntad en nuestra vida cada día. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.